Shema Yisrael, plegaria por la mañana y por la noche. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Shema Yisrael, el hebreo, que significa escucha Israel, es el nombre de una de las principales plegarias de la religión judía. Su nombre retoma las dos primeras palabras de la oración en cuestión, siendo esta a su vez la plegaria más sagrada del judaísmo. La oración reaparece en los evangelios de Marcos y Lucas del Nuevo Testamento, dentro del cristianismo. Así, en ocasiones forma parte también de la liturgia cristiana. Es a través de esta plegaria exhortativa que los observantes manifiestan su credo en Dios, expresando con fervor su monoteísmo. Los Yehudim deben recitar el Shema 2 veces al día, por la mañana, desde el momento en el que hay suficiente luz diurna, y por la noche, desde la salida de las estrellas hasta el amanecer. El Shema se compone de 4 partes. El Shema propiamente dicho, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Afirmación del monoteísmo. Ve'ahavta, amarás. Se refiere a los fundamentos principales del judaísmo, es decir, el hecho de transmitir a cada hijo que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Se añade también a ello el empleo de los tefilim, oraciones judías, y la mezuzá, que quiere decir jamba de la puerta. Su plural es mezuzot. Es un pergamino que tiene escrito 2 versículos de la Torá, concretamente de la Shema, y se coloca en los laterales de los umbrales de las puertas de las casas como protección. Así, en la tradición judía, es obligación el recitar el Shema 2 veces al día. Behayá, que significa cumplirán. Consta de 2 partes. La primera sugiere una recompensa. Si respetas los preceptos, Dios dará lluvia a tus tierras y pan y vino a tus hijos. La segunda presupone una amenaza. De no respetar los preceptos, Dios provocará sequías en tus tierras. Todo esto debe entenderse en su contexto apropiado, puesto que los antiguos israelitas eran un pueblo cuya supervivencia dependía en buena parte de la agricultura. Vayomer Adonai, y Adonai ordenó. Se refiere al uso de los tzitzit. Es el nombre dado a los flecos del talit, que sirven como medio de rememoranza de los mandamientos de Dios. Y del talit, que es un accesorio religioso judío en forma de chal, utilizado en los servicios religiosos del judaísmo, también llamado talit gadol, que es utilizado por los hombres en el momento de la oración en la sinagoga y en el momento de la oración de Shacharit. En la época talmúdica, el término talit, proveniente posiblemente del griego stol o stole, significaba cualquier sábana o manto, incluyendo el que se usaba para las oraciones, porque tenía flecos en las extremidades o pezuelos, en cumplimiento de la ley bíblica, rememorada en Números 15:38, destinados a recordar a los israelitas los mandamientos divinos. Gadol es una palabra hebrea que quiere decir grande, así, Talit Gadol significa gran manto. La palabra tzitzit viene de una raíz hebrea que significa florecer, dando a entender que cada vez que un Bnei Israel, es decir, un hijo de Israel, vea los tzitzit, recuerde que tiene que dar fruto. Por eso la Sagrada Torá enseña que los judíos son como los árboles. Los tzitzit es una mitzvah. Mitzvah es una palabra hebrea que significa mandamiento. Su plural es mitzvot, ordenada por el Eterno en la Torá escrita por el maestro Moshe Rabenu, y que nos habla de lo siguiente en el capítulo de Bemidbar 15:38-40. Yudhe Vavhe habló a Moshe Rabenu y le dijo:
Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada fleco de los bordes un cordón de azul. Llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai. Así los pondré por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos, que han hecho que os prostituyáis. Así os acordaréis y cumpliréis todos mis mandamientos, para que seáis santos ante vuestro Elohim. Yo soy Adonai, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Bemidbar, el cuarto libro del Humash, cuyo significado de esta palabra y, por consiguiente, traducción literal que encabeza esta sección de la Torá, es en el desierto. En la traducción al español se le suele nombrar como números, por cuanto el Talmud denomina este libro como Sefer HaPikudim, libro de las cuentas, por el censo del pueblo judío. El Tzitzit tiene como objetivo ayudar a recordarle al hombre la salida de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, conocida como Yetziat Mitzrayim. La palabra Tzitzit, así, tiene un valor numérico de 600, sumado el valor de cada una de sus letras en hebreo, que junto a los 8 hilos, a los 5 nudos de los flecos o tzitzit, equivale a 613, que son los 613 mitzvot, mandamientos. Es decir, que esta prenda es un recordatorio de lo que debe hacer y lo que no debe hacer un judío. El Shema Yisrael consistía originalmente en un único verso que aparece en el quinto y último libro de la Torá, el libro de Devarim, que significa palabras o leyes, denominado Deuteronomio. En Deuteronomio 6:4 dice: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Considerado la expresión fundamental de la creencia judía monoteísta. Sin embargo, la plegaria litúrgica consiste en 3 fragmentos extraídos de los libros del Deuteronomio, de Bemidbar y de Números. Estas 3 partes son consideradas como una reminiscencia del éxodo de Egipto y se refieren a cuestiones centrales de la creencia judía. El Talmud señala que en los 3 textos se pueden encontrar sutiles referencias a los 10 mandamientos. Como estos fueron retirados de la oración cotidiana en el período misnaico, el Shema es visto como una oportunidad para conmemorar los 10 mandamientos. Por lo tanto, se trata de proclamar la fe en la unidad de Dios y su providencia, obviamente con una referencia a las leyes sobre mérito y castigo, en los casos en que el ser humano acepta la voluntad de Dios siguiendo sus dictados, o, en el caso contrario, por alejarse de la devoción religiosa y de la fe. El texto hebreo de los 2 primeros párrafos del Shema, tal como se escriben en una mezuzá, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, se pronuncia en voz baja, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, que quiere decir, bendito sea el nombre de su glorioso reino eternamente. Desde hace mucho tiempo, los judíos han evitado colocar el nombre de Dios tal como se le reveló a Moisés en el monte Sinaí. En Éxodo 3:14, las letras hebreas son Yud-He-Vav-He, por considerarlo sagrado. La palabra Adonai significa Señor y se utiliza en reemplazo del nombre sagrado Yud-He-Vav-He. Dentro de la tradición cristiana, el Shema es citado en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio según Marcos. En efecto, en Marcos 12, 29 a 31, se lee que Jesús de Nazaret consideró al Shema como el primero de los 2 mayores mandamientos y lo ligó con un segundo, basado en Levítico 19, 18. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En Lucas 10, 25-28, el Shema es
una vez más, ligado a Levítico 19:18, en este caso por quien interroga a Jesús y ante el consentimiento del mismo. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.